Señor, gracias por tu palabra, gracias porque tenemos hoy la oportunidad nuevamente de venir delante de ti. Te rogamos que nos permitas escuchar tu voz con claridad y lo que sea que tengas que decirnos, Señor, trae consuelo a nuestra vida, trae dirección y que tu palabra haga en nosotros esta obra, que tu Espíritu, Señor, haga en nosotros esta obra y así podamos tener una vida digna de tu evangelio. En el nombre de Jesús, amén. Capítulo 12 de Hebreos. Yo sé que lo he dicho cada semana, pero creo que es importante recordar. Hebreos es una exhortación a algunos creyentes que estaban tentados a regresar a un sistema religioso. Y esta exhortación echa base en que Cristo es superior a todo. Cristo es superior a los ángeles, Cristo es superior a Moisés, Cristo es superior como profeta, Cristo es superior como sacerdote, Cristo tiene un santuario superior, Cristo es superior en todo a cualquier sistema religioso. Y por ello, después de haber entendido eso, debemos abrazarnos con fe a Cristo. Y no solo para ser salvos, sino para vivir. El capítulo 10 termina diciendo: el justo por la fe vivirá. La manera de vivir del creyente es en fe. No solo somos salvos en fe, sino que también vivimos por fe. Y eso tuvimos muchos ejemplos en el capítulo 11, en el que el escritor cita hombres y mujeres del Antiguo Testamento y nos muestra cómo estos hombres y mujeres vivieron y actuaron. Pero el asunto no son sus obras, sino la fe que condujo a esas obras. En el capítulo 12 ahora nos dice: habiendo visto ese ejemplo del capítulo 11, ahora ustedes corran la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. También nos dijo: quítate, despójate de todo peso y del pecado que nos encierra, que nos asedia, y corramos hacia adelante. En esta carrera, que no es fácil, también nos dice: considera a aquel que sufrió toda la hostilidad de los pecadores. Considera a Cristo, piensa en Él. No podemos correr pensando en otra cosa porque nos vamos a distraer. Si Cristo es la meta, corremos pensando y considerando a Cristo y vamos hacia adelante. Y en el proceso nos explicó que va a haber disciplina. Requerimos disciplina en dos sentidos: disciplina como algo que hay que disciplinarse a hacer. Las disciplinas cristianas tú las conoces: orar, leer la palabra. No nos hace salvos. No es que si no oro no soy salvo, si no leo no soy salvo, pero es una disciplina. Necesitamos estar disciplinados para poder correr la carrera que tenemos por delante. Pero además esta disciplina hablaba de esta varita celestial que Dios a veces nos tiene que dar porque nos hemos desviado del camino. Y termina en el versículo 14 resumiendo todo esto con una frase muy sencilla: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No dice si quieres ser salvo, sí. No. Ya que estás corriendo, ya que has sido llamado, ya que has sido rescatado por el Señor Jesucristo, ahora ¿qué tengo que hacer? Sigue la paz con todos y sigue la santidad. No seas como Esaú. ¿Te acuerdas que vimos la semana pasada que Esaú, por lo terrenal, por un plato de lentejas, vendió su primogenitura, que eran las bendiciones espirituales? Por supuesto, las bendiciones espirituales no se comen. Las bendiciones espirituales no pagan la renta. Las bendiciones espirituales no te compran un coche nuevo. Las bendiciones espirituales son eso: bendiciones espirituales para la eternidad, el saberte escogido por Dios. Y Esaú cambió eso por un plato de lentejas. Y dice: aguas con terminar siendo mundano, escogiendo lo terrenal por encima de lo espiritual. Y ahora, versículo 18, que es lo que nos toca el día de hoy estudiar, nos va a terminar de explicar esto con un contraste entre dos montes. Por un lado, el monte Sinaí. El monte Sinaí no se sabe exactamente dónde está. Se cree que está en la península arábiga, por ahí cruzando el Mar Rojo. No está claro dónde es exactamente el monte Sinaí, pero es el monte en el que
el pueblo, después de salir de Egipto, ¿te acuerdas que cruzó el Mar Rojo, llegó al desierto y llegó al monte Sinaí, donde Dios descendió y les entregó la ley? Bueno, está el monte Sinaí, que representa eso, la ley, la religión, las cosas que tengo que hacer, porque parecería, ok, tengo que caminar en santidad. ¿Eso qué quiere decir? No voy a escuchar reggaetón, no me tengo que levantar a las 6 de la mañana, tengo que leer 5 horas mi Biblia, voy a orar por 15 minutos cada hora, esos son actos religiosos. Sería equivalente a, voy a amar a mi esposa. Entonces, número 1, voy a decirle, hola, qué bonita estás cada día. Entonces despierto, hola, qué bonita estás. También voy a comprarle flores, ¿ok? Voy a comprarle flores. Y para hacer esto de una manera más efectiva, voy a ir directamente a la florería, le pago por todo el año y ellos que la lleven. Entonces ya esto está resuelto, mi esposa va a recibir su flor cada día sin falta porque ya pagué por adelantado. ¿Son cosas malas? No, pero no son naturales. Son artificiales, ¿ok? Son religiosas. Entonces la santidad no se persigue en el monte Sinaí de la ley, sino en el monte de Sión. Pero bueno, de eso es lo que vamos a hablar. Capítulo 12, versículo 18 dice: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. Fíjate cómo describe este monte. Este primer monte es el monte Sinaí. Lo describe como oscuridad, tinieblas, tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. La idea es que Dios va a descender al monte y la santidad de Dios es tan grande que nada puede estar ahí. Todo el mundo tiene que estar cerca, pero no tan cerca. E incluso si una bestia, alguien sin razonamiento, un borrego, no sé, cualquier otro, un cabrito, se te escapa y se mete al monte, número 1, no te puedes meter a sacarlo, porque pues tú estarías entrando al lugar donde no puedes entrar. Tienes que desde lejos con un dardo, con una flecha, con algo matarlo, porque no puede estar en la presencia de Dios. La idea es algo tan terrible. De hecho, acompáñame por favor a Éxodo capítulo 19. Éxodo capítulo 19. Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y este es precisamente este momento cuando el pueblo llega al monte Sinaí. Y lo que está haciendo el escritor de Hebreos es una especie de resumen de estos pasajes que vamos a leer. Éxodo 19, versículo 16 dice: aconteció que al tercer día, Éxodo 19, 16, aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte. Quiero que te imagines esto. Eres una persona que está en el pueblo, acabas de ver milagros, se abrió el Mar Rojo, hay una columna de fuego que en las noches te calienta, hay una nube que durante el día está para darte sombra. La verdad, has visto milagros, pero estás acá y te dicen: Dios va a descender a hablar con nosotros. Y de pronto el monte entero es de mañana, y empieza a haber truenos, relámpagos, y desciende una nube y hay un sonido de bocina, como de un shofar, como de un carnero, pero durísimo, y empieza a retimbar todo tu oído, una tinnitus espantosa. Eso es lo que están viviendo. No es como que le puedes bajar al volumen de la tele o algo así. ¿Conoces gente que dice: no, a mí se me apareció a Dios? ¿En serio? Esto es lo que pasa cuando se aparece Dios. Fíjate lo que sucede. Sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Moisés, verso 17, sacó del campamento al pueblo para recibir a Dios, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía en gran manera.
El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. ¿Te imaginas eso? Que Moisés dijera Señor y Dios dijera Shalom. O sea, tienes que estar en tu mente ahí. No sé si alguna vez has pensado, ay, si hubiera vivido en el tiempo del Éxodo, cuando Dios hacía milagros, mi fe estaría exacta, mi fe estaría pura, porque después, ahorita como que pues sí, no sé cuánto es verdad, cuánto es mentira, pero visto ahí, esta gente vio todo esto y 40 días después están bailando alrededor de un becerro de oro, ¿ok? Esto no trae santidad, pero está reflejando quién es Dios. Acompáñame ahora, por favor, un capítulo adelante a Éxodo 20. Dios les da los 10 mandamientos en el capítulo 20, pero Éxodo 20, versículo 18, dice, Dios acaba de dar los 10 mandamientos, y dice el verso 18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Claro, empiezan a tener miedo de esto que es tan fuerte y empiezan todos a retroceder, y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Es como que, ¿sabes qué, Moisés? Tú sube y habla con Dios porque me voy a morir de miedo de esto que está sonando. O sea, el pueblo entero se va a morir. Mejor, pues tú muérete si te vas a morir. Pero tú sube y tú ya has hablado con Dios. Ya Dios había hablado con Moisés en una zarza que estaba ardiendo. Y le dice, pues tú sube y habla con Dios y luego tú nos cuentas, ¿no? Para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. No funcionó. El pecado del pueblo era más grande que el temor a este monte que ardía. Ahora, regrésate por favor. Vamos a Deuteronomio capítulo 5. En Deuteronomio en muchos sentidos es casi una repetición de algunos pasajes del Éxodo, porque Deuteronomio es 40 años después. ¿Te acuerdas que estuvieron 40 años en el desierto? Bueno, 40 años han pasado y hay una nueva generación que está ahí, y lo que hace Moisés en Deuteronomio es narrarles de nuevo todo lo que esta nueva generación no había visto, no había escuchado, no había vivido. Entonces, Deuteronomio, capítulo 5, versículo 25, 40 años después, mira lo que siguen recordando. Deuteronomio 5, 25 dice, ahora pues, el pueblo le dice, ¿por qué vamos a morir? Este gran fuego nos consumirá. Si oyéremos otra vez la voz de Jehová nuestro Dios, moriremos. Porque ¿qué es el hombre para que oiga la voz del Dios viviente que habla de en medio del fuego como nosotros oímos y aún viva? Acércate tú y oye las cosas que te dijere Jehová nuestro Dios, y tú nos dirás todo lo que Jehová nuestro Dios te dijere, y nosotros oiremos y haremos. 40 años después, el pueblo recuerda qué tan terrible fue ese evento. Ahora, regrésate a Hebreos. En Hebreos capítulo 12, lo que nos está diciendo el escritor de esa carta es: ustedes no se han acercado a este monte. Los judíos sí. Los judíos hace muchos años llegaron a este monte, recibieron la ley. Nosotros estamos viviendo después del evangelio, después de la cruz, después de la muerte y la resurrección de Cristo, y ya no estamos llamados a la ley, porque dice que la ley, fíjate, voy a volver a leer verso 18, no se han acercado al monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta, a la voz del que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Hasta Moisés estaba espantado y temblando. Ahora, esta frase, nada más para que nos quede claro, no está narrada en ninguna de las narraciones ni del Éxodo ni de Deuteronomio. Esta frase puede ser que venga de una tradición oral
como en Hechos 7 Esteban cita muchas cosas de tradiciones orales, o sea una mezcla de distintos encuentros que tuvo Dios con Moisés. Por ejemplo, cuando estuvo con la zarza, ¿te acuerdas que Moisés se encuentra con Dios en una zarza que está encendida pero que no se consume? Ahí sí Moisés dice, ¿sabes qué? Estoy temblando, me estoy muriendo de miedo. Entonces, aunque no haya sido, no esté en la narración, sí es probable que Moisés haya estado temblando y muerto de miedo. Lo que nos quiere decir el escritor de esta carta es, ahí no estamos llamados a la religión, al cumplimiento muerto de la ley. Ahí no estamos llamados, no es nuestro llamado a ese monte. Entonces, ¿a dónde? Bueno, versículo 22, fíjate el contraste. Sino que os habéis acercado al monte de Sión. Sión era un monte, tal cual, un monte, no es un monte muy grande, es un monte donde estaba la ciudad de los Jebuseos, que David conquistó. Si tú recuerdas la ciudad de los Jebuseos, David la conquista y luego pone él ahí su casa, y esa parte se va a llamar la ciudad de David, que está en Jerusalén. Más adelante Salomón construye el templo un poquito más al norte, más arriba del monte de Sión, ¿no? De donde estaba la ciudad de David. Un poquito más arriba construye Salomón el templo. Y entonces se pasa a llamar Sión a todo. No solo al monte, que era la ciudad de David, sino ahora al lugar donde está el templo. Y luego, por extensión, nada más se empezó a llamar Sión a toda Jerusalén. Entonces, cuando decían vamos a Sión, no es a la ciudad de David ni al templo, sino a Jerusalén. Y luego, por extensión, Sión también se le llama a toda la nación de Israel. No sé si has oído hablar del movimiento sionista, que hablaba en la mitad del siglo pasado de este movimiento para regresar a Israel, a su pueblo, y tener un territorio que sea propio y tarararara. Ese era el movimiento sionista, buscando Sión, que en este caso refería al territorio de Israel. Ok, bueno, el contexto siempre te va a decir de qué estamos hablando: si del monte, si de la ciudad de David, si del templo, si de Jerusalén o si de la nación. El contexto siempre te lo va a decir. Ahora, aquí no estamos hablando de ninguno de esos. Dice, nos hemos acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo. Jerusalén es donde se reunía el pueblo de Dios. Sí, ahí estaba el templo. Pero ¿te acuerdas que nosotros hemos visto en capítulos pasados que hay una especie de templo en el cielo? Es donde estamos llamados a acercarnos. Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra. O sea, yo sé que tienes un pasaporte y tienes una nacionalidad terrenal a la cual le debes tus impuestos y todo, y eso está bien, pero eso es solamente temporal. Nuestra ciudadanía eterna no es de esta tierra. Por eso Pablo puede decir, no existe judío, ni griego, ni hombre, ni mujer, porque esas categorías nos sirven para este tiempo. Para nuestra ciudadanía celestial solamente existe una condición: somos hijos de Dios, redimidos por la sangre del Cordero. Y no nos hemos acercado, dice, al monte Sinaí, al de la ley, sino al monte de Sión, a la ciudad de Dios. Jerusalén, la celestial, no la Jerusalén. Nosotros no hacemos peregrinaciones a ciudades. O sea, si puedes ir un día a Jerusalén, maravilloso, sacas fotos, nos muestras, qué cosa hermosa, pero no es una peregrinación religiosa. O sea, no es como que, ay, que si no voy a Jerusalén mi salvación está incompleta. No es verdad. No necesitamos, porque no estamos llamados al monte de Sión de acá, a la Jerusalén de acá, sino a la Jerusalén celestial, la cual, si nos acompañas en el estudio de Apocalipsis, la estudiaremos cuando lleguemos al capítulo 21 y 22, porque ya está esa ciudad. A la Jerusalén celestial, versículo 23, 22, dice: a la compañía de muchos millares de ángeles. Esta frase, compañía, a la compañía, en realidad la palabra compañía podría traducirse asamblea de gozo, y así lo traducen algunas versiones. Por ejemplo, la NTV
traduce que nos hemos acercado a incontables miles de ángeles que se han reunido llenos de gozo. Y es importante esa diferencia, porque ¿te acuerdas cómo era el monte Sinaí? Oscuridad, fuego, terror, miedo. Mientras que nos hemos ahora acercado al monte de Sión, que es descrito como la ciudad de Dios, Jerusalén, la celestial, y luego dice a la compañía, a la asamblea de gozo de muchos millares de ángeles, cosa que también veremos en Apocalipsis capítulo 4 y 5, cuando hay miles de millones de ángeles junto con toda la gente cantando y adorando al Cordero. Y ahí estaremos tú y yo, y seremos una gota más en un río de alabanza, pero que requiere tu voz. Que Dios quiso que en ese río, uno dice, pues en un río si pierde una gota, ¿qué pasa? Nada, si es un río normal. Pero en el Señor, su corazón te tiene como nombre y apellido, conoce tus cabellos, tus problemas, tus esperanzas, tus dificultades. Y Dios dice, yo quiero que tu voz esté en ese río, una gotita más. ¿Qué diferencia hace? Tal vez para ti, para mí no mucho. Para Dios sí fue importante. Y ahí estaremos junto a millares de ángeles. Ahí nos hemos acercado a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. Esta frase es difícil de entender porque ¿a qué se refiere con primogénitos escritos en los cielos? Yo creo que hace referencia a dos cosas. Número uno, en Santiago, que está justo después de Hebreos, Santiago capítulo 1, versículo 18. Santiago 1:18 dice, Él, Dios, 1:18 Santiago, de su voluntad nos hizo nacer, ¿no? Nacer es como primogénito, el primer nacido, ¿no? Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. ¿A qué voy? En Cristo todos somos primogénitos. ¿Estás de acuerdo que si no sería? Ha habido tantos cristianos en la historia que probablemente, digamos, Pedro sería el primogénito, Juan el segundogénito y así. ¿Y qué número te tocaría a ti? Ya como que el ultimigénito, no sé cómo, porque son muchos miles. Pero en Cristo todos somos primogénitos. Todos hemos sido aceptados en el amado y Cristo es las primicias de la resurrección, el primogénito de entre los muertos. Por eso en Él somos primogénitos. Entonces nos hemos acercado no a la ciudad de Dios como un lugar arquitectónicamente interesante, sino que estamos en compañía de ángeles gozosos y estamos en compañía de muchos otros que han recibido la salvación. Y luego dice, a Dios, el juez de todos. En el monte Sinaí es fácil ver que Dios es juez, porque Dios dijo, no matarás, no dirás falso testimonio, no cometerás adulterio. Y se nota que es un juez, ¿no? Claramente es un juez. Pero en el monte de Sión también es un juez. Es un juez que ha logrado satisfacer la justicia a través del sacrificio de Cristo. Para ponerlo de una manera clara, tú y yo no nos acercamos a Sión con corrupción por la puerta de atrás, o por amiguismos, o por palancas, o por... No. La deuda que nosotros teníamos ante el juez fue pagada y por eso tenemos libertad para presentarnos delante del juez. Y cuando el juez pregunte tu nombre, estarás en el libro de la vida y podrás entrar al gozo del Señor. Pero sigue siendo el juez. Al juez, dice, de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Y creo que hace referencia a todos los que antes de nosotros ya partieron al Señor. Así que si tú tienes un amigo, un familiar, alguien que conocía del Señor y que ya partió con el Señor, lo encontrarás allá. Nos acercaremos también a aquellos que ya partieron y que simplemente están un poquito antes delante de nosotros en el cielo. Versículo
24, por último, mira a quién nos hemos acercado: a Jesús, el mediador de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es distinto, lo vimos hace unas semanas, distinto del pacto antiguo. ¿Te acuerdas que el pacto antiguo descansaba en tienes que hacer? Dios les dijo ahí en el monte Sinaí: esto hagan y vivirán. ¿Cuál es el problema? Nadie puede, nadie pudo. Entonces todos estamos perdidos y condenados. Pero viene Cristo y en su sangre hace un nuevo pacto. Y este nuevo pacto no descansa en lo que tú y yo podemos o debemos hacer, sino en lo que Él hizo y en la fe que tenemos en Él. Nada más. Entonces dice: nos hemos acercado a Jesús, mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A qué se refiere esto de la sangre rociada que habla mejor que la de Abel? Hay dos posibles interpretaciones. Una, algunos piensan que, si tú recuerdas cuando Caín mata a Abel, que es el primer homicidio, Dios le dice a Caín: ¿dónde está tu hermano? Y Caín le dice: ¿acaso soy guarda de mi hermano? Pues yo no tengo ni idea de dónde anda. Y Dios le dice: la sangre de tu hermano, la sangre de Abel, clama a mí desde la tierra. Lo que Abel, digamos, su sangre está clamando es justicia. Hubo un pecado y ese pecado demanda que se haga justicia. Y la sangre de Abel está clamando justicia. Nosotros, a través de la sangre de Cristo, dice que la sangre de Cristo es mejor, porque la sangre de Cristo no clama justicia, sino clama misericordia y perdón. Por eso nos hemos acercado a Cristo y a la sangre rociada, la sangre de Cristo, que habla mejor que la de Abel. La de Abel clamaba justicia, la de Cristo clama perdón y misericordia. Ahora, hay otra manera de entenderlo. Si tú te acuerdas, Abel y Caín presentaron sacrificios a Dios. Caín presentó un sacrificio de verduras y legumbres porque él trabajaba la tierra, y Abel presentó un sacrificio de sangre, de un borreguito, ¿no? Y Dios dice que se agradó del sacrificio de Abel y no del sacrificio de Caín. En este sentido, el sacrificio de Abel le agradó. Bueno, el sacrificio de Cristo es mejor que el sacrificio que Abel presentó. Por eso la sangre de Cristo rociada habla mejor que la que Abel presentó. La que Abel presentó es buena, a Dios le agradó, pero al final de cuentas era solo un cordero. La de Cristo es su propia sangre, como de un cordero sin mancha, puesto por nosotros. Y por eso dice Pedro que nosotros no fuimos comprados con oro, con plata, con piedras preciosas, sino con la sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha, puesto por nuestros pecados. Y siempre hemos dicho esto: entonces, ¿yo valgo la sangre de Cristo? No. Porque si yo valiera la sangre de Cristo, fue una transacción justa. ¿Cuánto cuesta este teléfono? 1,500 pesos. Pagas 1,500, es lo justo. El asunto es que yo no valgo la sangre de Cristo, pero mi pecado sí es tan caro que demanda la sangre de Cristo. Es como que estás comprando un chicle en $40 millones. No lo vale, pero por el afecto tal vez sí. Ya no estamos hablando del valor intrínseco, sino del afecto que Dios tuvo por nosotros. Y por nosotros, ninguno de nosotros vale otra vida, menos la vida de Dios. Pero Dios entregó su vida para que nosotros podamos ser redimidos. Y su sangre rociada es mejor que la de Abel, que de por sí era buena sangre. Entonces, no sé si te das cuenta. Busca la santidad. Ok, me pongo reglas. No voy a ver estos canales, no voy a ver esta cosa, no voy a escuchar esta música. Está bien, pero si lo haces por reglamento, es una religión. Y vas a tener que acercarte al monte de Sión, terror, porque tarde o temprano tu religión se va a quebrar.
Tarde o temprano vas a fallar. Tarde o temprano, por mucha fuerza de voluntad que tengas, no tienes tanta fuerza de voluntad. Se va a romper. Pero nos hemos acercado ¿a quién? A Cristo, el que con su sangre ha pagado por nosotros y nos ha hecho santos para Él para siempre. Ahora, verso 25. Viene una gran advertencia. Mirad, ojo, que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. O sea, algunos piensan que esto habla de Moisés. Violar la ley de Moisés era terrible. Imagínate si era Moisés el que les hablaba. Ahora que el que está hablando es Cristo. ¿Te acuerdas capítulo 1, versículo 1? Dios, habiendo hablado de muchas maneras antes por los profetas, ahora ha decidido hablarnos a través del Hijo. Si desechando al que antes hablaba era terrible, imagínate lo que será desechar al que habla desde los cielos, a Cristo resucitado. La voz del cual conmovió entonces la tierra. ¿Te acuerdas que la tierra en el monte Sinaí temblaba? Bueno, su voz era eso. En aquel momento sí, tembló la tierra, pero ahora ha prometido diciendo aún una vez o otra vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. El monte Sinaí podía sacudir el planeta entero, pero el monte de Sión tiene una promesa de sacudir no solo la tierra, sino el cielo. En palabras del apóstol Pedro, dice que en un momento todos los elementos ardiendo pasarán. O cuando estudiemos Apocalipsis, capítulo 20, al final dice que de pronto no hubo lugar para la tierra y para el cielo. No hay nada. Todo fue deshecho y lo único que queda es el trono, el gran trono blanco de Dios, y todos nosotros parados ahí para el juicio final. Todo será removido, quitado. No solamente el cielo, sino también la tierra. Verso 27, y esta frase aún una vez, esta frase que otra vez indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. ¿Qué está diciendo? A veces para nosotros lo físico es lo real y lo espiritual es como menos real. Tal vez no es fantasía, pero es menos real, ¿no? En nuestra mente tenemos esa trampa. Ay, necesito ayuda, déjame orar por ti. No, yo necesito ayuda verdadera, no que ores por mí. ¿Qué estás diciendo? Que la oración que es espiritual es menos real, menos efectiva que te dé 100 pesos. No, esto es real, esto es más efectivo, ¿no? Y todos tenemos ese chip, esa es parte de nuestra naturaleza caída, de creer que lo real, lo material es verdadero y lo espiritual es más o menos. Pablo dice, nosotros no miramos las cosas que se ven, porque las cosas que se ven, 2 Corintios 4 al final, las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y aquí dice que lo que es material, lo que es movible, todo esto que tocamos, un día va a pasar para que queden las cosas inamovibles, las cosas eternas. Así que, en conclusión, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante esa gratitud sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. A ver, espérame. ¿No dijiste que el monte el Sinaí era de temor, fuego terrible, mientras que el monte de Sión no hay nada que temer? Exacto, no hay nada que temer porque Cristo pagó con su sangre por nuestros pecados. No dice en la misma carta a los Hebreos, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Claro, entonces ¿por qué dice con reverencia y temor? Porque una cosa es que Dios haya pagado por mi acceso y otra cosa es que olvide quién es Dios. Dice al final, nuestro Dios es fuego consumidor. No sé si me explico. Dios es bueno, pero no es buenito, ¿no? Como un maestro en la universidad que decían, mira, pues ya pásale, ya está bien, te pongo nota probatoria. Le llaman barco aquí, ¿sí? Maestro barco.
Esos son maestros buenitos. Dios no es buenito. Dios es justo y bueno. Tan bueno que pagó por nuestros pecados, pero Él sigue siendo fuego consumidor. Y es bueno, ¿sabes por qué? Porque ese fuego consumidor de juicio consumió mis pecados en la cruz, para que el día de hoy yo pueda presentarme sin mancha delante de Él. En un sentido, nuestra carne siempre va a tender al monte Sinaí, la ley, las cosas que puedo controlar. Pero nuestro espíritu está sediento de Cristo. Y Cristo está en el monte de Sión. Y ahí tenemos que ir. Tenemos que ir confiadamente, pero también tenemos que ir con temor y reverencia, porque Dios sigue siendo fuego consumidor. Déjame terminar con una historia que ya te la he contado antes. En La Silla de Plata, C.S. Lewis cuenta que Jill Paul, que es una niña que entra a Narnia, este es en los libros de Narnia, La Silla de Plata, entra por un precipicio, una cosa así, entra, pues el viento la lleva, ¿no? Y se separa de Eustace, creo que es el otro que está con ella, y llega a un bosque y está caminando en el bosque y tiene mucha sed. Jill Paul es una niña, tiene mucha sed y de pronto encuentra un lago. Y está a punto de correr a beber de ese lago, pero ve un león enorme, puesto con las patas delanteras, todo así elegante, que la mira fijamente. Y entonces ella tiene sed, se muere de sed, pero pues está un león. Y ella dice que sabe que él la vio, porque la está mirando. Y de pronto el león, que es Aslan, la mira y le dice: ¿tienes sed? Y ella nomás asiente con la cabeza, le dice: sí. Y le dice: aquí hay agua. Y ella entonces le da miedo acercarse y le dice: ¿prometes no hacerme nada? Y el león le dice: yo no prometo nada. Y le dice, Jill Paul le dice al león: ¿tú comes niñas? Y el león le dice: he comido niñas, niños, príncipes, reinos, mundos, galaxias. Mejor voy a beber a otro lado, le dice Jill Paul. Y ella le dice, y el león le dice: no hay otro lugar, es aquí. Y ¿sabes qué? No hay otro lugar. Solo en Cristo podemos saciarnos. Pero como dice C.S. Lewis, Aslan es un león que no puede ser domado. Cristo no puede ser domado. Sigue siendo fuego consumidor, pero se extendió en gracia a nosotros. ¿Cómo no acercarnos confiadamente hacia su trono de gracia para recibir la ayuda, la misericordia que necesitamos para poder caminar en santidad y seguir la paz con todos? Porque queremos ver al Señor, como dice el versículo 14. Entonces vamos a terminar orando, y yo quisiera pedirte que ahí en tu lugar tú te tomes un segundo, un minuto, para decirle a Dios: perdóname si he estado midiendo mi cristianismo por mis obras. Ya leí, soy buen cristiano. No leí, soy mal cristiano. Ya oré, soy buen cristiano. No oré, soy mal cristiano. Me peleé con mi esposo, soy como mi esposa, soy mal cristiano. No me peleé, soy buen cristiano. No es que es malo no pelearte, pero eso no puede definir, porque esas son cuestiones del monte Sinaí. Por eso a veces tienes temor, y por eso a veces hasta piensas: Dios no me va a recibir. El monte de Sión descansa en la sangre de Cristo. Y entonces sí, dejaste de orar, sí, dejaste de leer, sí, has estado peleando, sí, ha pasado lo que sea. Ven confiadamente, dile: Señor, perdóname y gracias porque has pagado por mis pecados. Señor, el día de hoy nos presentamos delante de ti. Aquí tú nos conoces, Señor. Has visto nuestras fallas, nuestras deficiencias, nuestras necedades, nuestras torpezas día a día, y tú no te has marchado.
Perdónanos, Señor, si hemos querido domarte para no tener que humillarnos delante de ti como un león fiero. Perdónanos si hemos querido controlarte para no tener que humillar nuestro rostro delante de ti. Y gracias porque no te has movido. Perdónanos por haber estado atados a actos religiosos en vez de descansar en esta gracia maravillosa a la que tú nos estás llamando. Ayúdanos el día de hoy a correr hacia tu monte, al monte de Sión, el monte glorioso en el que estamos con ángeles, con otros creyentes restaurados, pero sobre todo contigo, el mediador de este nuevo pacto. Aquí estamos, Señor, haz tu obra en nosotros. Danos de tu Espíritu. Ahí en tu lugar, con tus palabras, ponte a cuentas con el Señor. Estos son nuestros pecados, Señor. Esta es nuestra vida y aquí está. Esto es lo que tú compraste. Esto es lo que con tu sangre tú redimiste. Ahora transfórmanos, Señor. Permítenos regresar a casa limpios por tu palabra, por tu Espíritu, esperanzados y gozosos por el monte al que nos has llamado, y que podamos adorarte no solo hoy, sino todos los días mientras esperamos el momento glorioso de tu regreso. La gloria, la honra para ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.